Antes de comenzar, si vas abriendo ya tu Biblia en Marcos capítulo 10, pues felicidades a todos los que son como niños, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Pues felicidades a todos los niños de edad, pero también de corazón, ¿no? Ok. Y bueno, ya vimos cómo comenzamos esta reunión a través de estos 3 salmos, ¿verdad? Que si te fijaste, esos salmos tienen un enfoque muy hacia la familia. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante. Vamos a estar hablando del divorcio. Así que voy a lanzar 2 advertencias. Una de ellas es esta, que los temas no los pongo yo, los pone la palabra de Dios. Y eso es hermoso, de ir capítulo por capítulo y verso por verso, que llega un momento en el que tocamos todos los temas acerca de la vida. Entonces hoy vamos a estar hablando del divorcio. ¿Y cuál era la otra advertencia? La otra advertencia es para los jóvenes, porque de repente los jóvenes pueden decir, o sea, hoy no es para mí. Si vamos a hablar del divorcio y yo no estoy casado, pues ya me zafé de este tema, ¿no? Ya hasta te pones tus audífonos y ya. No, pero no, porque lo hemos expresado así, no solo yo, algunos, y es importante considerar que estos temas, que son muy como para matrimonios, también para los jóvenes son importantes, porque nos produce una cultura más preventiva que correctiva. Muchos quieren ir al doctor cuando ya están enfermos, cuando bien deberíamos de ir antes para prevenir situaciones en nuestra salud, ¿no crees? Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el divorcio. Si ya estás en Marcos capítulo 10, voy a leer de corrido para tener una vista panorámica los versos que vamos a ver hoy, del verso 1 al 12, y después oramos con un corazón humillado delante de Dios, ¿va? Verso 1 dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a la mujer, a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Fíjate, 2 cosas, no nada más para que vayas observando. 2 cosas: carta de divorcio y repudiarla, lo cual significa que no es lo mismo. Verso 5, respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino 1. Por tanto, aquí viene la conclusión: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. ¿Y tú en serio? Ok. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dios, Padre, tu palabra es bendita, Señor. Ayúdame, Dios, a interpretarla, a enseñarla fiel a ti, Señor. De tal manera que al escuchar lo que voy a decir, Señor, tú puedas estar contento, Señor. Quiero agradarte a ti, no a los hombres, Dios. Y en mi debilidad te pido que tu Santo Espíritu me guíe, Señor. Y que tu Santo Espíritu se pase entre nosotros para animar, fortalecer, confrontar, corregir, disciplinar, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor.
Ayúdanos, ten misericordia de mí y ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Matrimonio. Se necesita un matrimonio para un divorcio, ¿no? Si no, ¿cómo? Dios es quien diseñó el matrimonio y lo diseñó como algo muy bueno. Y déjame lo explico de una manera muy sencilla. Para empezar, el matrimonio es una sombra. Fíjate si no es glorioso, jovencita soltera y los que estamos casados. Es una sombra de la unión futura de la iglesia con Cristo, con Jesucristo. ¿Cuántos saben que va a haber una boda, una super boda, como nunca la ha habido y va a ser tremenda boda, ¿no? Y es la unión de su iglesia como su novia, como su desposada. Es la unión de su iglesia con Jesucristo por toda la eternidad. Ya con esto podemos llegar a una conclusión importante, una conclusión temprana antes de avanzar por todo lo que vamos a estar revisando, que Dios, si esto es una sombra de su plan perfecto y eterno, entonces el divorcio es algo que Dios aborrece. Hubo una época, como unos 300 años antes de que Jesús viniera, 400 años, fue un periodo largo, en el que el pueblo de Israel estaba de moda el divorcio, se estaban divorciando. Si vas conmigo a Malaquías o simplemente lo escuchas, Malaquías capítulo 2, verso 16, dice así, porque yo, los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, este verso, dice, porque yo detesto el divorcio. Tan, tan, ¿no? Dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice, fíjate los títulos que se pone el Señor de los ejércitos, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Y lo peor es que el pueblo se estaba alejando de las mujeres judías y estaba yendo detrás de las filisteas, ¿no? Y entonces pues me divorcio porque me gustó una filistea. Así las cosas estaban en esa época. Dios siempre, escucha esto iglesia, siempre ha deseado que su pueblo se muestre diferente ante las naciones. Que pueda haber un distintivo, algo que dice, ellos son diferentes. Ante las naciones machistas y ante las naciones feministas. Dios siempre ha querido que su pueblo sea diferente. Y aunque somos bien imperfectos, ¿no crees? Podemos tener una relación adecuada, fuerte, disfrutable y sobre todo que glorifique a Dios, a Cristo nuestro Señor, si escuchamos al que diseñó y al que creó la idea del matrimonio. Si nos sujetamos y nos alineamos a su voluntad, si le obedecemos. Otra vez, hoy espero no tardar más de 3 horas, pero si le obedecemos, podemos esperar tener un matrimonio fuerte y un matrimonio disfrutable. Ahora, déjame, ¿cómo decirlo? Expresar algo que nos puede a todos, incluyéndome a mí, ubicar mucho en mi relación matrimonial. Ya dije de quién fue idea el matrimonio. ¿De quién? No el hombre. Entonces, ¿quién sabe mejor que nadie cómo funciona? Pues el que lo diseñó, ¿no? Pero eso me lleva a una segunda idea. Que si Él lo creó, que si Él lo diseñó, Él tiene los derechos sobre el matrimonio. Él tiene los derechos de autor sobre mi matrimonio, sobre tu matrimonio. Y eso me ubica y me cambia el panorama.
Porque entonces mi matrimonio del que yo quiero hacer lo que se me pegue la gana con él, Dios me dice, me pertenece, no te pertenece a ti. ¿A quién le pertenece el matrimonio? Pues sino al que lo diseñó. Y nuestras vidas, si eres cristiano, si eres iglesia, sabes que Él las adquirió y Él las compró por precio. Entonces no solamente nuestro matrimonio, sino nuestras propias vidas. Entonces, escucha esto, cristiano. Si eres cristiano, ya no puedes vivir para ti. Y si estás viviendo solo para ti, tendrías que dudar de que realmente has rendido tu vida a Cristo. El cristiano sabe claramente que su vida la compró alguien con un precio impresionante, la sangre preciosa de Jesús. Él nos compró, le pertenecemos. Y entonces el matrimonio, pues ¿qué crees? Le pertenece a Él. Y Él me puede decir mejor que nadie cómo funciona. Él y solo Él ha determinado cómo debe ser la estructura interna del matrimonio, los roles, las funciones, ¿no? Él es quien ha designado el propósito de mi matrimonio y la meta de mi matrimonio. No son mis metas, no son mis propósitos, no son mis sueños. No creo el matrimonio para hacerme feliz, sino para cumplir sus propósitos y sus metas. O sea, se trata de Él, mi matrimonio, y no de mí. Y entonces, ¿y yo qué? Pues interesante, porque solo por permiso divino, fíjate cómo los voy a expresar, podemos colaborar con Él en la institución llamada matrimonio. Podemos cooperar con Él, somos colaboradores de Él en el matrimonio, el dueño es Él. El dueño es Él. Y entonces, puedo imaginar que los problemas en el matrimonio se inician cuando no estamos dispuestos a cooperar con Él, con el dueño. Cooperar en sus propósitos no humanos ni temporales, sino en sus propósitos eternos, que ya expresé uno de ellos, el más importante, que es ser sombra y apuntar y señalar hacia el evento más grande de todos los tiempos en el cielo, que va a ser las bodas del Cordero de Dios. ¿No? Entonces eso está apuntando para allá y yo simplemente tengo que colaborar con lo que Él está haciendo en este tiempo, en mi vida y en mi matrimonio. Iglesia, medita en esto. Cuando intentamos edificar con nuestros fundamentos, con nuestras ideas, con nuestras columnas, con nuestros materiales, ¿qué resultado podemos esperar? ¿No? Y vemos cómo está el mundo. El resultado es que debido a lo temporal, a lo inadecuado, a lo imperfecto, a lo chafa de los materiales que usamos para edificar, a pesar de todo el gran esfuerzo que hagas por ser el hombre o la mujer, esa casa, si no está gobernada y dirigida por Él, dice el Salmo 127:1 que acabamos de leer, en vano trabajan los que la edifican. Es en vano. Si no es Él, es en vano. Y entonces, aquí sí como que me paro y en lugar de leer, sí, ya había leído el Salmo como 50 veces, es, Yoshimi, detente, ¿cómo estás edificando? ¿Quién y cómo está edificando? ¿Quién y cómo está edificando? ¿Estás edificando tú? Tu manera, tu percepción, tus ideas, tus conceptos, tus formas, tus hábitos, lo que traes de casa, lo que traes del mundo. ¿O es Dios y sus principios eternos los que gobiernan y dirigen mi matrimonio? Esto está bueno. Si a Dios le pertenece la familia, ¿lo creen hasta aquí? Bueno, algunos. O sea, es que esto es importante. Si crees que realmente es de Él, si es de Él, entonces Él ha dejado bien claro, bien concreto, bien específico, para que no nos perdamos, porque nos perdemos con mucha facilidad,
los principios para cada uno de los integrantes de un matrimonio y de una familia. Él ya lo ha revelado. Entonces, mira, una conclusión también aquí, podemos llegar a esta conclusión. El éxito de mi matrimonio obviamente depende de cuánto estoy obedeciéndole, de cuán sujeto estoy a Él. Lo voy a volver a decir, espero que no nos lleve 3 horas, pero el éxito de mi matrimonio está directamente relacionado a mi obediencia a Él. Individual, yo como hombre, mi esposa como mujer, cada uno en su papel que Dios le ha dado. Y todos sabemos que Dios nos ha dado libre albedrío, ¿no? Todos sabemos que Dios nos ha dado. A lo mejor y si te trajeron hoy forzado aquí. No estuvo padre, pero bueno. Pero yo espero que hayas venido por tu propia voluntad, por tu propio libre albedrío y a decir, quiero ir, quiero escuchar, quiero saber, quiero entender, quiero ver que Dios me puede hablar, ¿no? Entonces, Dios ha dejado esta parte en nosotros. Nos ha dejado la decisión de aceptar o de rechazar sus mandamientos, su voluntad, sus principios. Si tu relación matrimonial ha llegado al punto de la destrucción, la más lógica conclusión es que tal fracaso se debe al menos por 2 razones. Una, porque desconoces o ignoras los principios establecidos en la palabra de Dios para la familia, porque no los conoces. Y ahí están reuniones de matrimonios y reuniones de varones y reuniones de mujeres y consejería y discipulado, buscando estar cerca, buscando acompañarte, buscando no otra cosa, sino presentar todos esos principios divinos, porque cuando tu matrimonio tiene éxito, Dios es glorificado en una generación adúltera y perversa que se pierde y se deshace, donde la familia ha cambiado su definición y donde todo está cambiando brutalmente y la gente está sufriendo y se está despedazando por dentro y se está endureciendo y cosas terribles ocurren día con día. Cuando tu matrimonio tiene éxito, el nombre de Jesús es glorificado en medio de esta terrible generación. Y entonces, si desconoces los principios divinos, pues te animamos a estudiar y a conocer. Pero puede ser que se deba a la desobediencia, ya los conoces. Y más bien se deba a la desobediencia, a la rebeldía, al rechazo de los principios que están en la Escritura. Y puedas decir, Nel, o sea que es una abreviación de no. No, ¿verdad? No fue abreviación, hasta fue más largo. Le aumenté una letra. Y puedes decir, no, aquí va a ser como yo quiero y como yo mando y como yo digo. Solo tú y Dios saben cuál es la situación de tu matrimonio. Si lo desconoces o si en rebeldía lo estás rechazando. Ahora vamos a mirar un poquito esto por diseño. Vamos a pensar en esto. Dios creó el matrimonio. Esto es bueno en esta generación aclararlo. Para que un solo hombre con una sola mujer tengan una sola relación. Y escucha esto. De acuerdo al diseño de Dios, sea una relación permanente y fiel. Fiel a Él, fiel a uno y fiel entre ustedes. Una relación permanente. Permanente. ¿Puedes decir conmigo permanente? Gracias. Ese es el plan divino. Y Él tiene los derechos sobre de Él. Cualquier otro modelo diferente a este es el rechazo al que lo diseñó. Es dejar fuera de casa, fuera de la fórmula, fuera de nuestras vidas aquel que diseñó este plan original. Entonces, no. En una ocasión estaba platicando con mormones y defendían acerca de la poligamia de José Smith y de otros. No fue
la poligamia que practicaron hombres, probablemente de Dios, pero que fueron desobedientes y que sí puedes encontrar muchas de sus historias en el Antiguo Testamento. No está diseñado con poligamia. Tampoco estaba dentro del designio divino de sus planes que los cónyuges tuvieran una relación amorosa con otra persona, a escondidas de su cónyuge, ¿no? Que tuvieran una doble vida. Y mucho menos existe la corriente, espacio para la corriente que proclama que las relaciones pueden ser homosexuales o lesbianas con estilos que en definitiva no son parte del diseño, ni siquiera diseño biológico. No somos nosotros quien lo diseñamos, y eso hasta la ciencia lo sabe. Yo les hablé hace unos momentos acerca del propósito. Si no conocemos el propósito, nos vamos a perder en algún momento en el camino. ¿Cuál creen que sea el propósito de Dios para regalarnos esto tan glorioso que es matrimonio? Y le doy gracias a Dios por la esposa que Dios me ha dado. Los dos somos bien imperfectos, pero estoy súper bendecido en tener un matrimonio, súper bendecido. Y Dios me ha enseñado mucho a través del matrimonio. ¿Cuál crees que sea el propósito? ¿Cuál? Que Él sea glorificado. Eso cambia la perspectiva. No que yo sea feliz, no que yo alcance mis sueños y metas y logros. Eso puede venir como un resultado de estar viviendo en su voluntad. El matrimonio cumple el propósito de glorificar a Dios cuando los dos cónyuges, dije dos, por sus palabras, por sus actitudes, por su comportamiento, tienen el más alto propósito en su vida de glorificar a Dios. ¿Cuándo podemos cumplir el propósito? Cuando con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, tenemos el firme propósito de glorificar a Dios. Así podemos alcanzar el propósito. ¿Cómo se ve un poco en la práctica cuando suplen, cuando se interesan mutuamente en amor, cuando estás para ver la necesidad, para tener una ayuda recíproca, para tener un compañerismo, para realmente interesarte por la persona, por la que es coheredero de la gracia? Entonces tu objetivo no es yo, sino es ella. Y en ellas es al revés, ¿no lo crees? Y esto es interesante porque entonces me doy cuenta que Dios está más interesado en que le vaya bien a mi matrimonio que yo mismo. Él está súper interesado en que mi matrimonio funcione bien. Él está interesado, pero, aquí vienen los peros, nunca va a funcionar bien si está operando bajo mis ideales pecaminosos. Nunca va a funcionar bien el matrimonio si está operando bajo mis normas y no bajo las normas de Dios. No funciona. Y entonces tarde que temprano hay dolor. Ahora, escuchen el verso 1 que ya leímos. Porque entonces estamos hablando de las normas de Dios, ¿no? No de las mías. Y mira lo que dice el verso 1. Esto me da una idea importantísima. Levantándose de ahí, estoy en Marcos 10:1, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se dan cuenta, ya empieza a bajar o a subir, como quieras ver. En el mapa, en nuestro mapa, sería bajar, porque está viniendo del norte de Israel, ya pasó de la zona de Capernaum ni de la zona alta, y ya cruzó Samaria, digamos, y ya está bajando, ya está en la región de Judea, ya se está acercando a Jerusalén. Y tú sabes a qué iba Jerusalén, ¿no? Ok, entonces ya está bajando, nada más es un dato para entender el texto. Y al otro lado del Jordán, lo que sería hoy Jordania, ¿no? Donde está Petra y esos lugares, bueno, por allá anduvo Jesús también. Y volvió el pueblo a juntarse a él.
Y entonces vemos gente que le está buscando. Y aquí está lo que yo quiero hacer énfasis. Y de nuevo, ¿les qué? Entonces, mi matrimonio bajo las normas de Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Dejando un tiempito, un espacio antes de ir a la cruz para enseñarnos acerca del matrimonio y del divorcio. ¿Puedes ver esa belleza en ese verso 1? Entonces Jesús, como maestro, y aquí te detienes y dices, Jesús, enséñame, dime cómo te puedo glorificar en mi matrimonio. Y aunque involucre matar mi carne, morir a mí y desechar mis ideas y a las cosas a las que estoy aferrado, en mi necedad, en mi terquedad, Señor, enséñame a glorificarte en mi matrimonio. Es el mejor maestro. Nadie nos puede enseñar mejor que Él. Pero es mi chamba, es mi responsabilidad poner atención a sus palabras y que sus palabras, encuentren un lugar en mi corazón. Si no, pues Él puede hablar y escribir y decir, pero si mi corazón no es enseñable, si mi corazón no va a atesorar sus enseñanzas, si no estoy dispuesto, estas palabras necesitamos oír, iglesia, a rendirme en obediencia a Él, pues las cosas no van a funcionar. ¿No? Varón, aquí escuchaste hace 2 semanas cuál es tu chamba. Y si no pudiste venir, te puedo pasar un PDF con mis notas. ¿No? Si mis oídos y mi corazón tienen lugar para Él, entonces mi matrimonio tiene esperanza. Si mis oídos y mi corazón, no solo mis oídos, sino mi corazón para aplicar, tienen lugar para Él, entonces mi matrimonio tiene esperanza. Verso 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, ¿no? Ahora, te das, es bien claro la palabra de Dios. ¿Te das cuenta la actitud de ellos? ¿Ellos querían aprender? ¿Le estaban buscando como maestro? No, ¿verdad? No le estaban buscando para aprender. No querían aprender, solo usaron un tema muy controversial para tentarle. Entonces aquí puedes ver diferentes corazones. En un corazón cerrado no entra la verdad. En un corazón cerrado no hay lugar para la verdad de Dios. Verso 3, él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Me encanta, ¿no? Pastor Martín, no sé dónde estás, pero la forma le preguntan y Jesús le responde con otra pregunta, ¿no? Su método de enseñanza es increíble, ¿no? Y entonces, dinos, pues, ¿qué dice Moisés? O sea, ustedes nada más me quieren hacer caer. ¿Qué les dijo Moisés? ¿No? Ellos dijeron, Moisés. ¿Quién era Moisés? El hombre más importante de la religión judía que Dios usó, no solo para liberar al pueblo, sino para darles la palabra de Dios, los principios y los fundamentos establecidos por Dios para el hombre, que es un ayo para apuntar en nuestra chafez y tener la necesidad de un Salvador, ¿no? Y reconciliarnos con Dios por medio de que no podemos ni con los 10 mandamientos. Para el judío entonces Moisés, no me lo toques. Moisés es Moisés. Moisés es el hombre que Dios usó de una forma extraordinaria, ¿no? El hombre más respetable para ellos. Y así. Moisés dijo esto, que sí podíamos divorciarnos. A ver, Jesús, ¿vas a contradecir las enseñanzas de Moisés? ¿Acaso eres
mayor que Moisés, ¿no? Entonces, ¿te fijas la tentación? ¿Cómo lo estaban provocando? Y Jesús responde en mucha sabiduría. Ve por un momento, creo que es importante para interpretar correctamente todos estos textos y aprender acerca del divorcio, que, fíjate lo que voy a decir, no que Moisés estableció, que Dios estableció por medio de Moisés en su ley. Es la ley de Dios que le dio a Moisés. La ley está inspirada por el Espíritu Santo a Moisés, es palabra revelada. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces ve conmigo a Deuteronomio capítulo 24. Una hora y cachito que hacemos aquí no es suficiente para profundizar y tener una teología acerca del divorcio completa, pero interesante que podamos profundizar. Muchos autores y pastores van por la parte superficial a tomar más decisiones o criterios basados en sus experiencias o algo, pero no en una interpretación bíblica. Ahorita no podemos ser tan exhaustivos en esto, pero creo que puede traer luz conocer la ley de Moisés. Dice el Deuteronomio 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, creo que estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Allá en cabina, ¿o es Reina Valera? Ok. Dice, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Verso 2, y salida de su casa podrá ir y... ¿Qué dice? Ay, está en la ley. Sí, está en la ley. ¿Y quién la inspiró? Dios. Y estaba protegiendo a la mujer. ¿Por qué? Porque en esa cultura, si tú eras mujer y todo giraba en torno al campo y a la agricultura y no tenías tierra y no tenías esposo, estabas destinada a la muerte. No podías sobrevivir así. Entonces Dios protege esa situación y dice, si tiene una carta de divorcio, y fíjate cómo es tan claro que no se queda en los archivos allá en el juzgado, sino que se la den ¿en dónde? En su mano. Eso la amparaba de ser apedreada y de matarla por adulterio. Entonces, ¿puedes ver eso que la está protegiendo? Dice, ok, si por alguna situación no deseada, por una situación, no es explícito esto, pero evidentemente tendría, si Dios aborrece el divorcio, tendría que ser algo muy importante lo que está ocurriendo aquí para que se pudiera dar a causa del divorcio. Y entonces dice, es necesario que tenga una carta de divorcio para que pueda rehacer su vida. Bueno, yo leo eso. Entonces, sí, la ley permitía el divorcio, ¿no? Y legitimaba que se volviera a casar. Vamos al verso 5. Continúa en Marcos 10, verso 5. Entonces Moisés autorizó esto, pero Moisés estaba autorizado por Dios. Ahora, Jesús interpreta esto. ¿Por qué ocurrió esto? Verso 5 es muy importante. Y respondiendo Jesús, ok, Moisés, sí, no, es Moisés. Les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. No hay ninguno de estos mandamientos que sean idea de Moisés. Entonces aquí puedes ver que hay muchas cosas no deseables en la vida que Dios permite a causa del pecado, de la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón. Y que muchas veces esas situaciones protegen de un mayor daño cuando hay situaciones donde pueda haber un tremendo riesgo de la integridad física y emocional de una persona. Entonces Dios pone un alto y protege. No es lo ideal, pero sí podemos ver a través de toda la historia
Jesús, si vas a Mateo, no vayas allá ahorita, pero si lees estos pasajes en contexto de lo que Jesús está hablando, también había hablado acerca del adulterio en contexto y había hablado en el adulterio dijo, si miras a una mujer nada más para codiciarla, yo les digo que ya cometió, entonces tendrá que ser apedreado. Y si un hombre dice, no matarás a tu prójimo, pero si nada más odias a la persona, ya eres reo de muerte, ¿no? Y hay guerras, y hay asesinatos, y hay muchas cosas no deseables, ¿no? Y de eso no es culpable Dios, ni es responsable Dios. Y Dios va a traer orden y va a traer justicia perdurable y eterna cuando Él venga, semana 70, y a través de un juicio tremendo restaure todas las cosas de lo que le pertenece, de su propiedad, que es la creación entera. Él va a traer justicia, pero en esta temporalidad de hombre caído, es evidente que Dios permite que ocurran muchas cosas. No es la voluntad perfecta de Dios, pero sí es la voluntad que Él permite. Y Jesús lo dice claramente, sí. Se les dio ese mandamiento por ustedes, por la dureza de su corazón, ¿no? Por la dureza de su corazón. Mateo, vayan un momento rápido a Mateo. Pocos minutos, hacer toda una teología del divorcio está complicado, pero Mateo en 2 ocasiones nos deja ver otra causal del divorcio, además de la que Moisés ya dijo. Mateo capítulo 5, verso 32. 2 veces está aquí en mi Reina Valera. Dice Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? ¿Qué es fornicación? Ustedes no me quiero lucir, pero ya saben muchos de la palabra, es en original es porneia, de donde tomamos pornografía también. Porneia, que tiene que ver con todo pecado sexual, de infidelidad, ¿no? A no ser por causa de porneia, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿no? Obviamente, si ocurre esto y no tiene carta de divorcio, si no se ha desligado oficialmente, entonces, ¿qué pasaba? Adulteraba. Capítulo 19, verso 9. Capítulo 19, verso 9. Es el mismo evangelio 2 veces. Y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de porneia, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera 2 veces, ¿no? En el mismo evangelio. Los otros 2 o 3 evangelios, pues, no, los sinópticos no lo mencionan así, pero aquí Mateo lo pone 2 veces. Ahora vayan a Pablo, vamos a ver a Pablo. Pablo relata la posibilidad de separarse, sí, lo explica a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 7, verso 10. Da toda una explicación que no va a haber más que leerla ahorita, que Dios nos dé discernimiento, pero dice 1 Corintios 7, 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer que no se separe de su marido. ¿Escuchaste esto, mujer? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido ¿qué? No abandone a su mujer, ¿no? Entonces abandono. Ojo, hombres. Pueden vivir en la misma casa y tu mujer estar abandonada. Ah, caray. ¿Cuántas hermanas dicen amén? No tengan miedo, díganlo. Es domingo. Pueden vivir en la misma casa y el marido ya abandonó a su mujer. ¿Será posible? Y a los demás yo digo, no el Señor. Todo está inspirado por el Espíritu Santo, pero Pablo no lo sabía. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea, estoy casado con un incrédulo, y ella consiente en vivir con él, hermana, en que tu esposo no sea creyente,
no lo abandones. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Entonces, una familia que está siendo apartada por Dios por el testimonio de un hombre o una mujer piadosa. Qué glorioso está esto. Tu testimonio puede ser de gran impacto. ¿No? No dice que por qué no se ha manifestado aún la bestia, porque hay algo que al presente lo detiene. ¿Y qué es? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde mora? En el corazón de los creyentes. Y te fijas, el Espíritu Santo operando en nuestro corazón, cómo puede ser luz, puede ser sal y puede convertir el agua más amarga en la limonada más deliciosa. ¿No? Y cómo el lugar más oscuro, lleno de tinieblas, puede volverse el lugar más alumbrado. Eso es lo que está diciéndome. Entonces no lo abandones. Y los hijos son bendecidos en esto. Verso 15. Fíjate cómo Pablo también deja un espacio muy importante a esto. Dice, pero, hay un pero, ¿verdad? Si el incrédulo se separa, ¿qué haces? Manipular, llorar, gritar, patalear, convencer de una manera no te vayas, no me abandones, y hay maltrato físico, verbal, económico, de cualquier tipo. Y dices, por favor, aunque me odies, no me dejes. ¿Es así? Perdón que use un poco la sátira, pero igual y eso nos despierta un poco. Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. ¡Wow! ¿Qué significará eso en semejante caso? Sino que, escucha esto, a paz nos llamó Dios, somos sus hijos. ¿Y cómo quiere que vivamos? En paz. Entonces, si la otra persona no rinde su corazón, si la otra persona no, entonces, ¿qué dice? Y te pide que se quiere ir. Dices, no estoy sujeto a servidumbre, soy pueblo de Dios. Y Dios me llamó a paz. No es el caso de vivir una vida de mártir. ¿Lo puedes ver? Si no, ¿para qué lo escribiste, Pablo? Porque ¿qué sabes? Vuelve, no está así diciendo, ay, sí, divórciense. Dice, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes, tu marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entonces, sí tenemos que prestar un poco de atención a esto. Si Dios y Pablo lo explican de esta manera, no sujeta a sus hijos a servidumbre, menos a maltrato. Menos. Tampoco a casos de abuso de ninguna manera. De ninguna manera. A paz nos llamó a Dios. A paz nos llamó Dios. Y déjame poner esto. Si a paz nos llamó Dios, es posible que podamos meditar y pensar que Dios no me llamó a una vida de sufrimiento que no le glorifica a Él. En todos los casos donde la integridad física y emocional está en peligro, debe ser expuesta. Debe ser expuesta. Entonces no está sujeto a servidumbre. Y Jesús dice, entonces, sí, Moisés dio carta por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Entonces, esto me empieza a describir algo importante que tiene que ver con, si hablamos de dureza del corazón, sin duda alguna tiene que ver con efectos de un corazón no arrepentido. Los efectos del pecado
los efectos del pecado son un corazón duro. El pecado endurece el corazón. Es lo que hace el corazón. El pecado va endureciendo, va endureciendo, va endureciendo. Un corazón que no se arrepiente pierde la sensibilidad. Pierde la sensibilidad. Deja de ser sensible a su cónyuge. ¿Cómo se ve esto de la dureza del corazón? ¿Por qué? Moisés dijo, pues, divórciense. Infidelidad, vicios, ¿no? Alcoholismo y muchas otras cosas. Falta de acuerdos, mala comunicación, abandono, falta de compañerismo, celos, querer controlar todo enfermizamente, irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Codicia, avaricia, mentiras. ¿Todo eso es pecado o no? Todo eso describe la dureza del corazón. Pero ¿sabes qué más describe? Escucha esto. Describe la ausencia de gracia en nuestras vidas. Aquí quiero, por favor, que me acompañen con toda atención. Hace años teníamos siempre pongo ejemplos de perritos, no sé por qué, pero teníamos un perrito, vivíamos en la Ciudad de México en un 9º piso, no me acuerdo dónde, en una planta baja creo, y teníamos un área de lavado, le llamamos allá azotehuela, y tenía su área de ventilación para que la ropa se seque, pero tenía toda la explicación que teníamos una secadora, entonces no usábamos para secar la ropa allí, sino que la secábamos en la secadora, y allí le pusimos un cancel de aluminio para que no entrara polvo o ruido de la calle, y allá guardábamos al perrito, y allí teníamos también el boiler, el calentador, ¿no? Pero ¿qué crees? Que las emisiones de dióxido de carbono se iban al cuartito. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta, y al perrito le empezó a dar convulsiones y vomitaba, y lo llevamos al veterinario, y estudios y dinero y no sé qué, y no sabíamos qué era. Un día se murió y dijimos, salió malito, bueno, vamos a comprar otro, y compramos otro. ¿Y qué crees? A la semana empieza a convulsionarse y todo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿es una maldición o qué? Nos pusimos bien místicos. Y de repente, no, y los domingos nada más pasaba eso. Porque los domingos los 4 nos bañamos en el mismo, casi mismo horario, en diferentes baños, pero en el mismo horario, para salir a la iglesia, ¿no? Entonces eran los domingos que se juntaba el dióxido de carbono en ese lugar. ¿Y qué crees? ¡Pum! Se estaba muriendo. Gracias a Dios ese segundo no se murió. La falta de gracia es como el dióxido de carbono, que a veces ni lo percibimos y mata. ¿La falta de qué? De gracia. Entonces la falta de gracia, pues todos entendemos bíblicamente que la gracia proviene de Dios. Entonces la ausencia de Dios en mi matrimonio hace que no se ventile y entre aire fresco la habitación, y que los que están allá adentro pueden terminar muertos. La ausencia de Dios es la causa, no los vicios, no la infidelidad, no la mala comunicación. Todo eso es el resultado de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿te das cuenta lo importante que es la gracia y la ausencia de la gracia lo que provoca? Sin gracia, nuestras diferencias que tenemos nos mueven a divorciarnos. Cuando actuamos con gracia, las diferencias nos mueven a amarnos. Esas mismas diferencias con gracia nos mueven a amarnos. La gracia, alguien dijo, y yo le doy triple like y amén, la gracia es el lubricante que suaviza
las fricciones de quienes, aunque somos bien diferentes, hemos decidido amarnos y respetarnos. ¿Hay diferencias? Sí las hay todo el tiempo. Pero ¿qué hace la diferencia? La gracia. La gracia es uno de los atributos más gloriosos de Dios. La gracia es una de las conductas divinas. Dios no actúa en gracia con nosotros. Nos trata inmerecidamente, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios sin su gracia? No se puede. ¿Cómo me puedo relacionar con Dios sin su gracia, si no me trata con gracia? No se puede. No se puede, no se puede. Si no entendemos, escucha esto, si no entendemos de su gracia, no entendemos nada. Todo lo que tiene que ver con el evangelio, la obra, la redención, la salvación, el perdón, la misericordia, su palabra, su espíritu, todo tiene que ver con la gracia de Dios. Si no, ya ni estuviéramos aquí. No podemos relacionarnos con Dios y sin la gracia. Y si no entendemos de la gracia, no has entendido nada del evangelio. Nada, no has entendido. Una de las razones de la existencia de tantos y tantos conflictos en las relaciones humanas no es otra cosa sino la ausencia de gracia, la ausencia de Dios. Es este el tema de hoy. Si la gracia está presente, es imposible que nuestros matrimonios se destruyan. Guárdate eso, grábate eso, llévate eso, anota eso. Si la gracia está presente, es imposible que nuestros matrimonios se destruyan. Es imposible que haya abuso en las familias. Si la gracia operara en nuestras vidas, no existiría el divorcio, no existirían personas angustiadas, pero lo hay. Y eso lo único que revela es que practicamos muy poco la gracia. ¿Se oye bien? Porque otra forma de decir que practicamos muy poco la gracia es que somos desgraciados. Pero se oye mejor que es que en español, mejor que practicamos poco la gracia, ¿no? Es eso realmente. ¿Alguien ha escuchado la regla de oro que Jesús dijo? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, también la hagan ustedes con ellos, porque en eso está la ley y los profetas. Se llama gracia. ¿Cómo quieres ser tratado cuando hay debilidad, cuando hay faltas, cuando hay pecado? ¿No con amor? ¿No con gracia? ¿No con misericordia? Y entonces, si tú vas y le pides perdón y no puedes perdonar al otro, échenlo en la cárcel hasta que pague la última moneda. Y les aseguro que de allí no va a salir nunca. ¿No dice eso la Biblia? Eso dice. Eso dice la Biblia, ¿no? Una gran cantidad de llamados cristianos prefiere no tomar en cuenta seriamente el consejo de Dios. Endurecer su corazón. Y yo me pregunto, ¿no podríamos evitar dolor innecesario? Obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad. Aún, escucha esto, aún en contra de nuestra lógica humana. ¿No? Si en contra de nuestra lógica humana decidimos, Señor, tú dices que yo perdone, tú dices que yo lave los pies, tú dices que yo camine la segunda milla, tú dices que yo sirva, tú dices que yo ame, tú dices que yo trate con gracia. ¿Qué podría ocurrir? Y los hombres, ¿no? Tú dices, Señor, que no sea áspero, que sea tierno. ¿Saben? Yo he visto, por la gracia de Dios, hombres bien duros, cuando la gracia cae en sus vidas, volverse los más tiernos.
Y he visto a las mujeres más controladoras y obsesivas, cuando la gracia cae en sus vidas, honrar y respetar a sus maridos. ¡Pum! Y dices, ¿qué pasó allí? Y muchas veces eso va en contra de nuestra lógica humana. No sé cómo esté tu matrimonio. Quizá pienses que es imposible restaurar tu matrimonio. Sin embargo, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios cuando alineamos nuestras vidas a Él. Con eso no estoy diciendo que no tengas razón. Sin duda tienes muchas cosas en las que tienes razón. Tu cónyuge te ha herido, te sientes traicionado, te sientes maltratado. Esas cosas suceden. Tal vez te ignoran, incluso haciendo el bien has recibido daños, desprecio. ¿No es precisamente como trataron a Jesús? Me hizo recordar a Jesús, así lo trataron. Y sin embargo, Él por su gracia decidió reconciliarse con nosotros y perdonarnos. Él decidió hacer esto, ¿no? Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a hacer su voluntad, a rendir nuestras vidas a Él. ¿Tendrás algún cable de corriente o algo así? No. No, ¿verdad? ¿Un cargador o algo? Si puedes, si no, no pasa nada. Ahorita vemos. Ok. La reflexión es esta. Jesús mostró gracia, ¿no? Y aún en su gracia no significa, que no trate con nuestro pecado. Pero en su gracia, Él nos disciplina con amor. Gracias, Dani. Él nos disciplina con amor, nos disciplina con gracia, es paciente con nosotros. Y yo me tengo que preguntar todas las veces, ¿qué sería de mí? No es una canción de Jesús Adrián. ¿Qué sería de mí si no viviéramos bajo su gracia? Si no viviera yo bajo su gracia, ¿no? La gracia, la gracia, la gracia. La ausencia de gracia nos lleva al legalismo, a ser duros con los demás. La ausencia de gracia me lleva a querer obligar a los demás, a las otras personas, a que piensen y sean iguales a mí. La ausencia de gracia en mi vida, ojo, es querer controlar la vida de los demás. Nos incita la falta de gracia a manipular, a intimidar a aquellas personas a quienes se supone que deberíamos de amar, de servir, de guiar, de proteger. Pero como resultado, la ausencia de la gracia nos vuelve inflexibles, impositivos, exigentes. Pasamos, ignoramos por alto los sentimientos y las necesidades de otros. Y vivimos en esa dureza, ¿no? Queremos hacer las cosas a nuestra manera y haciendo las cosas a nuestra manera, lo único es que podemos llevar 1, 2, 3 o 30 o 40 años sufriendo las consecuencias por el egoísmo tóxico que mata, por ese humo tóxico que mata. Y entonces, no importa, mis queridos hermanos y amigos, no importa cuán difícil sea lo que estés viviendo, si decides abandonar tu orgullo y tu egoísmo y tratar con gracia y con respeto a los que te rodean, Dios va a hacer una limonada de tu matrimonio. La gracia, la gracia, la gracia. Es lamentable, pero a veces le damos el golpe final a la gracia y nos divorciamos en dureza de corazón cuando preferimos optar por machismo o por feminismo.
en cualquiera de sus expresiones, porque sin duda alguna la gracia es un golpe a mi orgullo, a mi egocentrismo. La gracia me obliga a poner mis ojos no en mí, sino en los ojos de mi esposa, ¿no? La gracia aniquila el pecado, borra el desprecio, borra la insensibilidad, produce aceptación, produce paciencia, produce ternura, produce paz en las personas, ¿no? Vamos al verso 6. Entonces, lo que regresas allá al verso 6. Decidir vivir con gracia es el antídoto, es la solución para el divorcio. Verso 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Pero déjenme, les leo esto, porque ahí está el modelo, lo que Jesús enséñanos, ¿no? Jesús se sentó a enseñarles. Y aquí viene. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto, verso 7, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Conclusión, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pongamos un poquito de atención, ya estamos por terminar. Estas son las instrucciones divinas para un matrimonio y son profundas y son dignas de que saquemos aquí toda una teología del matrimonio, de cómo vivir. Este es el diseño original y comienza expresando allí que es un diseño monógamo y heterosexual, ¿no? Es lo que me dijo ¿cuál fue el verso? El verso 6 y 7, ¿no? Por ahí está. Entonces de esto, esas son las instrucciones para mi matrimonio y me habla de dejar. Como hace calor y ya es tarde y ya hablé mucho, puede ser que te estés durmiendo, así que nada más para que yo sepa que todavía estás vivo. No es por ti, es por mí. Di conmigo dejar. Gracias. Separación, dejar es separarse, ¿no? ¿De qué? Escucha esto. De toda relación, así lo pongo, que impida que los cónyuges se relacionen saludablemente. ¿Hay alguien o hay algo que se esté interponiendo en tu relación saludable? No se debe interponer nada, ni nadie, ni tus papás. Nadie dijo amén, pero lo doy por hecho. Después de mi relación con Dios, ¿lo han oído en todos los cursos de matrimonio? Aquí y fuera de aquí. No existe relación más importante en este mundo que la relación con tu cónyuge. ¿Tienes algo o alguien más importante que tu esposa, que tu esposo? Si el matrimonio falla en esto que Jesús nos está enseñando, va a sufrir daños, va a sufrir conflictos. Se prevé claramente que va a haber problemas entre los esposos. Y no solo con los esposos, sino también con los padres de los esposos, ¿no? Entonces es clara la escritura. Tiene que haber un rompimiento sano. Y lo segundo, se unirá. Entonces es Jesús que nos está recordando y diciendo cómo funciona el matrimonio. Se unirá. Entonces me habla de unidad. Unidad, a ver, di conmigo unidad. Eso es lo que necesita mi matrimonio y es lo que necesita tu matrimonio. Unidad en las decisiones, unidad en las actividades, unidad en las metas de cada uno de los integrantes, procurar que a mis hijos les vaya bien, que a mi esposa le vaya bien, ser de un mismo sentido, jalar la carreta para el mismo lado, no cada quien haciendo su fiesta aparte, ¿no? Una casa que se divide, ¿qué le pasa? No permanece. ¿Lo han leído? No permanece una casa que está
dividida. ¿Pueden vivir juntos? Sí. Pero ya hay separación, ¿no? Estaba yo estudiando un poco este fenómeno de que están las tasas de divorcio disparadas en todo el planeta desde hace muchos años. Pero en Latinoamérica como que iban más lentas. Y tú dices, órale, somos más de familia. No. Lo que pasa es que si tú vives en Europa, tienes la economía para cambiarte a otra casa. Pero acá en Latinoamérica dices, ¿y a dónde me voy a vivir? ¿Y 2 rentas? No, si no puedo con una. Y ya te quedas allí en el cuarto de al lado. O en el sillón o no sé dónde. Pero ya está el divorcio, ¿no? Quiero hablar un poco de unidad. La unidad demanda, si yo quiero un matrimonio unido, tiene que haber flexibilidad. Tenemos que estar dispuestos muchas veces a ceder, a perder muchas veces. Si yo siempre quiero ganar, mi matrimonio pierde. No debo de esperar unidad si yo constantemente estoy realizando o tomando acciones o decisiones que nos separen como pareja. Y no hay nada que supla la unidad. Aquí Jesús es claro, es explícito en eso. No existe ningún matrimonio fuerte que no esté unido. No existe. No se puede dar esa situación. Entonces debemos de aprender a lograr acuerdos, a escuchar, ¿no? El hombre en su rol de cabeza y la mujer en su rol que Dios le ha dado, estar listos, ambos cónyuges. Escuchen, si queremos unidad, muchas veces debemos estar dispuestos a renunciar a situaciones, que individualmente me traen beneficio, pero que matrimonialmente traen perjuicio. Entonces, si esa decisión nos va a dañar a los dos, prefiero renunciar y tener esa mentalidad de unidad. Entonces, puedo ceder a lo que yo considero para que los dos estemos unidos, ¿no? Lo demás es individualismo. Somos bien diferentes, somos en todo con diseño diferente, sin embargo debemos de ir juntos hacia la misma meta y hacia el mismo propósito, glorificar a Dios. Y lo glorificamos cuando vivimos el plan divino y no el nuestro, ¿no? Mucho que decir sobre la unidad, pero dice, serán una sola carne, intimidad, ¿no? A ver, di conmigo intimidad. Nomás son 4, ya llevamos 3. Así es que sé paciente conmigo. ¿Intimidad solamente en la cama? No, no, no. Espiritual, emocional, física. Una sola carne, ¿no? Una sola carne. Esto es para ponerle mucha atención. Sin unidad, sin solo una sola carne que me habla de intimidad, si no existe eso, a ver, tú puedes ir por años a un trabajo y tener conocidos y tener amigos que invitaste 2 veces al año a tu casa, a tu cumpleaños y el otro no sé a dónde, pero no tienes intimidad con ellos, ¿no? Entonces, pueden ser 2 trabajadores en una misma compañía, pero no 2 seres humanos íntimos, sin intimidad, de la cual son responsables ambos cónyuges, se vuelven extraños, se vuelven insensibles al dolor, a la alegría, a la tristeza, a la enfermedad, a los peligros, al bien, a los éxitos, a cuando les va bien a tus hijos, se vuelven insensibles, ¿no? Insensibles a aquel que decimos te amo, ¿no? Si me
si me olvido de las necesidades que están en las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo de mi esposa, entonces yo voy a fallar en ser una sola carne. Y de hecho, porque lo asociamos a una relación solamente sexual, pero si yo quiero tener una buena relación sexual con mi esposa, necesito tener intimidad emocional con ella. Así funcionan las cosas. Y finalmente dice, no lo separe. Cuarto principio que Jesús nos enseña es permanencia. Antes leían una famosa epístola de Melchor Ocampo cuando la gente se casaba y estaba parte de esa epístola inspirada en la palabra de Dios y decía lo que Jesús dijo, que no lo separe, lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿no? Y así hace un compromiso de permanencia. Ahora, en las bodas cristianas no se hace este voto de permanencia. ¿Hiciste ese voto cuando te casaste? A ver, voy a ver de aquí para allá. ¿Te casaste? ¿Hiciste ese voto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como unos cuantos. No, sí hicieron ese voto, yo estaba presente. Y yo se los voy a recordar. Y ya se los he recordado. Compromiso de permanecer en las buenas y en las malas. ¿Cómo sobrevivir un matrimonio si falta ese principio de la permanencia? ¿Se podrá? No. Si dices, denme mis canicas, ya no juego. A este chicle ya se le quitó el sabor, mejor quiero otro, y a lo mejor mi dicha y felicidad está en otro lado, pero este principio de permanencia me habla de, aún en las dificultades, en las diferencias, permanecer hasta que la muerte nos separe. Y entonces, si eso dijiste, cumple tu promesa. Si eso dijiste delante de Dios, ahora dice, lo que Dios unió. Si no estás casado, estás viviendo en adulterio, estás fuera completamente de la voluntad de Dios y no me digas amén, aleluya, cásate. Tan tan. Endereza tu vida, tan tan. Lo demás es bla, bla, bla. Si al hombre le pide, no seas áspero con ellas, porque tus oraciones van a ser estorbadas. No te voy a oír, dice Dios, si estás siendo áspero con tu esposa. ¿Cuánto más si estoy en adulterio? Ojo, ¿no? Es, deja ahí tu ofrenda y ve y arregla las cosas. Ese principio está allí. Entonces lo que Dios unió, permanecer. Si hiciste esa promesa, cúmplela. Y si hiciste esa promesa, saca de tu lenguaje cristiano. Estoy hablando de un matrimonio cristiano, ambos cónyuges, amén. Saca la palabra divorcio de tu diccionario, bórrala. Y los que están apuntando para el matrimonio y están solteros todavía, también de una vez borren esa palabra. Debes de saber que si te casas en Cristo es permanente. En Cristo es permanente. Entonces, ¿qué leo yo aquí? Que es necesario, es indispensable de que seamos hombres y mujeres cumplidores de palabra con un compromiso serio y firme. Sin ese compromiso serio y firme, todo el tiempo de nuestro peregrinar, nuestro matrimonio va a ser algo débil, algo frágil y algo no disfrutable. Algo que no va a soportar los conflictos, algo que no va a soportar el viento, la lluvia, ni nada, ni cuando desciendan ríos y golpeen con ímpetu. No va a funcionar. No va a funcionar cuando vengan los conflictos que acompañan a todo matrimonio. ¿O no? No, es que los de los pastores no. Igual. Somos igual de necesitados, igual de polvo, igual. Necesitamos a Cristo y necesitamos su gracia, ¿no? Vamos a cerrar y a manera de conclusión,
Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, ¿cuándo es que ocurren los conflictos? ¿Cuándo es más bien? Lo va a cambiar la pregunta. ¿Cuándo ocurren los divorcios? Cuando uno de los cónyuges o ambos no quieren abandonar su estilo pecaminoso. ¿Cuándo? Cuando viven una relación tan destructiva, pecaminosa y peligrosa que la única opción que traerá menos daño, menos males es el divorcio. Cuando hay abusos físicos. Cuando la falta de amor sustituye la armonía. Cuando el maltrato suple el cariño. Cuando la lujuria y el adulterio suplantan el amor genuino y la intimidad, digo esto, integral en espíritu, alma y cuerpo. Cuando el abandono cambia la unidad y cambia la convivencia por otras personas. Cuando se rompen los compromisos y las promesas y otras personas u otras situaciones u otras cosas se interponen en la relación conyugal. ¿Cuándo ocurren los divorcios? Cuando la gracia no opera en alguno o en los dos. Cuando la disposición a escuchar a Dios y a sus seres queridos se ha suplido por la dureza de corazón. Y cuando la necedad y el pecado han corrompido por completo el plan divino, el diseño de Dios, que es perfecto, que es bueno y que es limpio, y entonces la única relación, la única salida a esa situación pecaminosa que produce un matrimonio enfermo y esclavizante y tortuoso es el divorcio. Así es cuando ocurren, cuando el matrimonio se ha convertido en una piscina que al principio era un agua clara y transparente y deliciosa, y se le dejó de dar mantenimiento y se llenó de algas y de bacterias y se volvió un agua putrefacta donde se han metido todos los gérmenes del mundo y el estilo de pensamiento del mundo, y uno o ambos cónyuges no está dispuesto a pasar por todo el proceso de ponerle clarificador al agua, de ponerle algicida al agua, de poder limpiar nuevamente el agua y dejarla transparente para la gloria de Dios. Así es como ocurren los divorcios. Y Dios, me queda claro que no desea el divorcio. ¿Y sabes quién más no desea el divorcio? Nosotros, tu iglesia. ¿Y sabes quién más no desea en un matrimonio? ¿Quién no desea el divorcio? Al menos uno que anhela cambiar y seguir los principios divinos. Ese no anhela el divorcio. El que está viviendo bajo la gracia no quiere el divorcio, pero sí aquel que está con el deseo invertido y se rebela contra la voluntad y abraza y no quiere soltar su pecado. Ese es el que quiere el divorcio, el que ama más su pecado que a Dios. Está fuerte, ¿no? Pero así funciona. Creo que Dios está más interesado en nuestros matrimonios. Y si nos rendimos a Él en gracia, si rendimos nuestra voluntad a Él, todos nuestros impulsos personales, nuestros deseos egoístas, nuestro machismo, su feminismo, decidimos decir: Dios, opera en nuestras vidas. Si hay arrepentimiento, si hay gracia, si tenemos una relación íntima con Dios, ¿qué podemos esperar que ocurra, no? ¿Se puede esperar acaso una relación saludable entre dos imperfectos? Estoy convencido que sí. No me veo ni me siento mejor que ninguno de ustedes, pero Dios puede hacer eso. Lo ha hecho en mi vida y por eso les animo. Mi esposa y yo, y ella puede gritar desde allá: amén, no lo hagas, Lores, se vería muy feo. Pero ella podrá decir que la gracia de Dios nos ha sostenido. Y en medio de muchas pruebas y diferencias, cada día Dios ha dulcificado nuestro matrimonio y lo ha hecho más disfrutable y más paciente y más tolerante. Y ándale que no somos así los dos.
Pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo. Él es el único digno de recibir la gloria. Y me da hasta miedo hablar de esto. Porque Dios puede venir. A ver, siéntate. Vamos a platicar tú y yo. Pero yo voy a insistir que la gracia hace la diferencia. Que su presencia en nuestros matrimonios puede hacer una gran diferencia cuando rendimos nuestro corazón a Él. Entonces, simple, cerremos con esto. El gran secreto de un matrimonio saludable son vidas rendidas a Dios. No hay otra situación. Renunciar a nuestro egoísmo y decir: Dios, entra tú, entra tú, entra tú, ¿no? La gran cura para un matrimonio enfermo se llama gracia. Se llama gracia. ¿Lo crees? Vamos a orar. Necesitamos orar. Señor, tu gloria, Señor, baje a este lugar, Señor. Tu gloria llene, Señor, este lugar. Tú lo diseñaste, tú lo creaste, tú tienes los derechos. Nosotros débiles, necios, tercos, insensibles, duros, egoístas, perdónanos primeramente porque estamos atentando contra tu diseño y a veces dejando en oprobio y en orfandad y en vulnerabilidad a nuestros hijos, Dios. Perdónanos, perdónanos, Señor. Que tu gracia caiga esta mañana, Señor, para que digamos: sí, la he regado mucho, pero tú eres bueno. Tú eres bueno. Tu gracia puede marcar la diferencia el día de hoy. Si sanas, si refrescas, si avivas, si purificas las aguas estancadas de nuestro corazón, Dios. Gracias por lavarnos con tu palabra, Señor. Y es como cuando una herida está infectada, Dios, y a veces duele que la tallen y que le pongan desinfectante, Dios, pero es para nuestro bien. Entonces lávanos, Señor, y déjanos más limpios que nada, Señor, para que tu nombre sea exaltado entre tu pueblo y entre tus hijos, Señor. Y también te ruego esta mañana, Señor, que si aquí hay en este lugar alguien que no ha rendido su vida a ti, Señor, tu Espíritu Santo le convenza de cuánto amor tienes, que aún te quieres tratar con gracia hasta el día de hoy y perdonar todos sus pecados por medio de lo que Jesús hizo en la cruz al tomar el lugar y cargar la culpa. Gracias por cargar nuestra culpa, Señor, y no dejarnos esclavos del pecado, Señor. Gracias por cargar nuestra culpa, Dios. Entonces te ruego, Dios, que hoy sea el día en el que muchos se reconcilien contigo. Señor, pon vida donde no la hay, Dios, te lo ruego, por amor a ti mismo. Y que hoy sea el día de reconciliación. Restaura matrimonios, restaura familias. Destruye nuestro pecado y nuestro orgullo. Y déjanos experimentar tu paz y tu gozo que solo tú puedes dar, Señor. Eres fiel como ningún otro. Eres digno como ningún otro. Eres bueno como ningún otro. Señor, que tu santidad nos envuelva. Que tu santidad nos atrape, Dios. Gracias por enseñarnos nuevamente a los casados
por llamar la atención de los que están en adulterio y por instruir a los jóvenes a cuidarse hasta el pacto eterno, Dios. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios. Gracias por ser tan paciente y tan misericordioso, Dios. ¿Qué haríamos sin eso? ¿Qué haríamos, Señor? Gracias también por tu provisión. Gracias por la obra que se está llevando a cabo en este lugar. Estamos sorprendidos de ti, Señor. Y aún a pesar en la dificultad, en el cansancio, en lo que sea, tú has sido fiel, Dios. Gracias por tu provisión y tu protección. No quites, Dios, tu rostro de nosotros. No lo quites, Dios. No quites tu mirada de encima de nosotros, Dios. Y si en tu soberanía algún día decides hacerlo, Señor, no importa, Dios. Tú eres soberano y eres rey. Haz lo que quieras, Señor. Dios, siempre lo haces. Tuya es la gloria, precioso y glorioso Señor Jesús. Amén.